Bueno, yo hice mi primer ayuno más o menos hace 5 años y nunca me he atrevido a dar el testimonio. También fue 4 años, digo yo, fue con Rúa. También fue yo pinto imágenes religiosas y pintando me encontré con un video del padre Claudio Barbut y empecé a hacer mi ayuno. Eh, yo lo hice más que todo porque yo quería como acercarme más a Dios y no encontraba la manera. Entonces yo decía, Dios mío, dame como eso que yo necesito para llenar el vacío que tengo en mí, o sea, que tenía, porque pues uno se acerca a Dios y uno busca muchas cosas para acercarse a Dios, pero uno no encuentra el... Resulta que por esa época yo estaba con mi esposo, por gracia de Dios, haciendo las oraciones de Santa Brígida, que se hace una oración todos los días, 15 oraciones todos los días. Y, y yo le dije a mi esposo, yo le dije, amor, mira que están hablando de un ayuno de 40 días y pues yo lo quiero hacer. Entonces él así como sin pensar me dijo, pues hagámoslo. O sea, yo digo que fue una gracia de Dios impresionante porque muchas esposas lo hacen sin su esposo y el Señor me dio la gracia a mí de que mi esposo me acompañara en mi primer ayuno. Pues bueno, nos hemos puesto en el camino de ayunar los dos. Nos preparamos un mes antes, como dice la misión Rúa, de prepararnos, de orar, de pedir la gracia al Señor del ayuno. Alistamos los sacramentales, compramos el pan y empezamos nuestro ayuno. Como a los 4 días del ayuno exactamente, a mí me empieza un dolor impresionante en la cadera, o sea, era un dolor como en la espalda, en la cadera, que yo no podía como ni caminar ni nada, o sea, yo no podía dormir, yo no me hallaba ni levantada, ni acostada, ni nada. Yo vengo de misa diaria, comunión diaria y todo. Y nosotros con mi esposo, como contaba, estábamos haciendo las oraciones de Santa Brígida y rezábamos el rosario. Ese día en el Rosario, bueno, nos fuimos a confesar el viernes y ese día, esa misma tarde después del Rosario, de irnos a confesar, estábamos rezando el Rosario y a mí me llega o sea, dentro del Rosario me llega el recuerdo de de un pecado de adolescente contra la pureza. Eh, eh, o sea, un pecado muy fuerte. Para mí fue muy duro porque yo venía comulgando todos los días y yo decía, Dios mío, yo estoy comulgando con ese pecado hace muchos años, o sea, desde el matrimonio, todo, y era un pecado de cuando yo era adolescente, un pecado contra la impureza. Cuando el Señor me revela ese pecado, yo sentí una vergüenza terrible. Entonces yo le dije a mi esposo, yo empecé a llorar en el rosario y yo le dije a mi esposo, mi amor, nos tenemos que ir a confesar, no en la parroquia donde no me confesaba regularmente, sino en la catedral. Entonces, pues porque yo iba a sentir vergüenza de que el sacerdote que me venía dando la comunión, pues me iba a sentir como avergonzada. Entonces él me dijo que bueno, pero que otra vez te acabaste de confesar. Entonces yo le dije a él, no, es que yo me acordé del pecado y yo comulgo así, no, o sea, terrible. Bueno, seguía yo con mi dolor, no me podía poner a caminar, o sea, me dolía demasiado la espalda, ya el dolor se me bajaba a la cadera y se me bajaba a la cola, o sea, era un dolor indecible. Y mi esposo me sobaba con aceite exorcizado. Hasta hablé con una hermana y me dijo que de pronto eran las almas del purgatorio que me pesaban y que ellas buscaban la luz de Cristo a través de mí. Entonces, que fuera a un sagrario y le entregara esas almas al Señor y que le indicara que esas almas ahí. Yo me fui, hice todo el proceso al sagrario y resulta que no se me fue el dolor. Resulta que como el sábado o el domingo yo me acostaba en el piso a hacer las oraciones de Santa Brígida mirando al cielo. O sea, yo miraba al cielo y a mí me gustaba contemplar el cielo mientras hacía las oraciones de Santa Brígida con mi esposo. Y de repente el mismo Jesús me dice, no.
te tienes que confesar con el mismo sacerdote de la iglesia. Y pues yo de solo pensar en eso, yo sentía mucha vergüenza. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a confesar con el mismo sacerdote? O sea, no. Entonces, cuando él me dice eso, me dice, porque el que te va a confesar soy yo. Y bueno, pues yo sentí como ya como que se me quitó la vergüenza de ese pecado que había cometido. Pero el Señor no se deja ganar en misericordia y Él me quitó la vergüenza porque si yo ya era consciente de que que Él era el mismo el que me iba a confesar, pues ya tenía yo que dejar todo atrás. Entonces, bueno, el martes, que ya eran las confesiones en la parroquia, me voy yo a confesar. Y el padre me dice, pero ¿cómo así otra vez? Usted es una mujer pecadora. Y yo iba jugada en lágrimas de la vergüenza y de la tristeza de sentir que otra vez, o sea, que venía comulgando así como en ese pecado tantos años, ya casada con mi esposo, todo. Y no, o sea, yo sé que me lo van a creer porque ustedes están en esto, pero yo me fui a confesar y eso fue hace 4 años y yo todavía siento como eso, como si fuera ayer, porque fue algo increíble. Y yo, bueno, le cuento el pecado al sacerdote y el sacerdote va y me dice, ¿quién te juzga, mujer? Y me abrazó. Y no, o sea, es increíble, pero yo salí y no me dolía nada, o sea, la cadera volvió como a su eje central. A mí siempre me dolía la espalda cuando yo trapeaba la casa y la espalda me dolía terrible. Eh, y después de que salí de la confesión, ya no me dolía nada, o sea, no. Y yo abracé a mi esposo y yo decía, no, el Señor nos sana impresionante. Y el Señor nos habla porque como a los 4 días, mi hija mayor en ese entonces pues tenía que 14 años, sí, 14. Imagínense que llega mi hija a contarme que ella había cometido ese pecado también. Entonces yo le dije, el Señor me regaló la gracia de recordarme ese pecado para que cuando mi hija, pues los pecados no sé si se traspasan o qué, o van de generación en generación, pero mi hija tener la valentía de contarme a mí y yo mirarla sin el más mínimo ánimo de juzgarla ni de nada, sino más bien de acompañarla y ayudarla a salir de eso, fue una gracia hermosísima, o sea, fue el regalo más lindo que Dios me dio y poder ayudarla a confesarse, a vivir el proceso, a decirle que no estaba sola, que podía vivir. Y yo tengo 2 hijas y hoy, para la gloria de Dios, tengo una hija de 13 años que hoy, hasta hoy, vamos empezamos, o sea, la idea, no sé cuántos días llevo ayunando, pero la idea es terminar el día de Pentecostés. Entonces, para la gloria de Dios, tengo a mi hija de 13 años ayunando conmigo. Vemos que hemos dañado a nuestro Señor Jesucristo con nuestras malas actitudes y nuestros malos actos. Entonces, esperando siempre las gracias del Señor. Y sí, que compré mi esposo diciéndome que más que sana, pero que es sana de verdad. El Señor nos sanó de muchas cosas, tenía yo unos estreses en la cabeza también, como unos dolores de estrés, unas bolitas de grasa que le salen a uno en la cabeza por el estrés, también quedé sana de eso. El Señor nos ha regalado muchas cosas físicas y espirituales y yo les cuento que desde que yo ayuno, yo no quiero dejar, o sea, yo por mí no volvería a comer. Yo le digo al Señor, si tú me das la gracia de no volver a comer, sería un regalo divino. Pero entonces yo volví a hacer más ayunos y el Señor siempre me regala muchas gracias en los ayunos. Y hay ayunos que yo hago desordenadamente, o sea, digamos, yo a veces digo, empiezo el ayuno y como que me como algo de lo que voy a preparar o algo así. O si hay una cena importante, entonces caigo, pero el Señor me dice, no, yo igual te amo de todas las maneras. Él no le interesa
ni hasta qué horas, ni cuántos días, sino que uno se deje abandonar en él. Y otra cosa muy linda del ayuno es que él le da la gracia a uno de enamorarse de las personas, de uno ve a la gente en la iglesia y él lo deja a uno reconocer el amor que todas las personas le tienen, todas las personas lo buscan de una manera distinta. Y uno muchas veces se atreve a la iglesia e ir a juzgar a las otras personas porque no rezan con la misma piedad que de pronto uno lo hace, o no tienen las mismas posturas que uno mismo tiene, o, y entonces el Señor me dejó ver una vez que yo miraba a una señora como con, ay, esa señora como tan malacarosa y acá en la iglesia, pues no es un buen testimonio. Y el Señor me dejó ver cuánto amor le tenía esa señora al Señor y cuánto luchaba con su mala cara cuando estaba en la iglesia. Y cómo hay hermanitos que lo reciben también con tanta indiferencia, como por hábito. Nosotros nos volvemos cuando de misa diaria hacemos de la Eucaristía un hábito y no le prendemos ese fuego a veces cuando se nos apaga. Entonces el ayuno es una oportunidad muy bonita de que nosotros como que le encendamos esa llama del amor a Dios, a nosotros, que Él nos tiene a nosotros. Entonces, eh, esperando las gracias y los regalos que Dios nos da, pero para mí el ayuno es, ya no quiero dejar de ayunar. Ah, otro testimonio fue que este año en la cuaresma no pude ayunar porque me enfermé terrible de los bronquios. O sea, yo le dije, y mi mamá se opuso, mi esposo se opuso porque tenía muchos antibióticos. Entonces, ellos también me enseñaron que en la obediencia el Señor también se glorificaba. Entonces, no era que el Señor tenía uno que ser así súper puntual con el Señor, porque el Señor no es de puntualidades ni de leyes, sino de que nosotros nos dejemos abandonar. Entonces yo le dije al Señor, yo quiero ayunar porque me haces falta, porque yo quiero estar en ese desierto contigo, porque quiero aprovechar cada momento contigo. Y Él me permitió el ayuno, empezarlo ya para terminar en Pentecostés y recibir el Espíritu Santo.